Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Kaiko Podcast. Yo soy Antus y antes de hablar del tema de hoy, quisiera darles un pequeño update acerca de mi proceso de grabar podcast. Y la verdad es que ya tenía un episodio grabado antes de este y otro episodio grabado, pero la verdad he tenido muchos problemas con las aplicaciones de edición y el micrófono que compré. De repente suena muy raro o no de la mejor calidad posible. Así que eso también estaba complicando la parte de la edición porque me tardaba muchísimo, etcétera, etcétera. Y pues ciertamente estaba como afectándome porque era como muy pesado el proceso. Así que estoy regrabando el último episodio ya que decidí como dejar el otro episodio que tenía ya que no me llenaba tanto el tema. Y ya dije mucho la palabra episodios, lo siento. El punto es que ahorita estoy grabando con el micrófono de mi teléfono. Y de verdad espero que no se escuche tan mal. Pero es la mejor forma que tengo en este momento en lo que soluciono todo lo demás. Y me voy acoplando también un poquito más a todo esto acerca de los podcasts y de las grabaciones. Entonces, si hay una diferencia de audio, pues primero es por eso. Así que si hay diferencia en el audio, es por eso. Pero bueno, el asunto es muy sencillo. Estoy grabando de mi teléfono y ya, ese es el cambio. Y el tema de hoy es interesante y personal para mí. Quiero hablar acerca de el TDAH y lo que implica un diagnóstico tardío, que es mi caso. Pero primero que nada hay que empezar con qué es el TDAH y bueno, toda esta información la estoy sacando de la página del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas o ser excesivamente activos. Ahora bien, también hay diferentes formas en el que TDAH se presenta y por tanto hay diferentes tipos de TDAH que puede ser en el que se predomina la falta de atención, en el que se predomina la hiperactividad y la impulsividad o la presentación combinada, que es que los síntomas de los dos anteriores están igualmente presentes en la persona, que ese es mi caso, mi TDAH es de una presentación combinada. Y también, bueno, antes de continuar con los síntomas, quisiera hablar un poco más del diagnóstico. ¿Cómo es un diagnóstico por TDAH? Y quiero empezar un poquito con lo que yo sé. Sé que es un proceso un poquito largo porque no es tan sencillo. Más que nada porque, según lo que sé, no hay como tal un examen para saber que tienes TDAH, sino que se tiene que realizar un proceso que tiene varios pasos, porque también se tiene como que ver que no sea otro trastorno que tenga síntomas similares o que esté causando estos síntomas. Se puede presentar el TDAH y otro trastorno, pero a veces también hay ciertos síntomas muy similares a otros problemas, como puede ser la ansiedad, la depresión y algunos trastornos del aprendizaje. Y bueno, me quiero enfocar un poquito en el diagnóstico de un niño. Si un papá piensa que su hijo puede tener TDAH, lo primero que debe de hacer es claramente hablar con un profesional de atención médica, contándole un poco de los síntomas y lo que él observa. Y en el caso de los niños, pues el diagnóstico puede ser dado tanto por un psicólogo como un psiquiatra e incluso un pediatra. Ahora bien, hablando un poquito más de mi caso, quiero hablar cómo a mí se me diagnosticó TDAH. Yo observé estos síntomas a lo largo de mi vida, pero fue como hasta los 16, 17 años que fue que empecé a relacionarlo un poco con el TDAH. Esto pasó porque yo tuve un trauma fuerte y a veces cuando una persona sufre un trauma puede empezar a presentar obstáculos en el aprendizaje, que fue mi caso.
Y fue así como yo llegué con una psicóloga y pues empezamos a tratar como ese problema, pero desde el principio ella me dijo como, ok, puede ser que sea por eso o que simplemente los síntomas se hayan acentuado mucho más debido al trauma. Y pues yo estuve en análisis, en pruebas, etcétera, pero no las pude terminar porque en ese momento empezó la pandemia y todo se fue en línea y las pruebas eran importantes que fueran un poco en presencial. Entonces no las acabé, se quedó inconcluso y lo dejé ahí hasta que cerca de 1 año y medio o 2 años después, creo que 2 años después, sí, 2 años después empecé como otra vez a ver como la presencia de los síntomas. Y no es que no me hubieran afectado, ¿ok? Antes, pero vaya, al llegar la pandemia y que todo fuera en línea, a mí me benefició en el sentido de que era un sistema novedoso para mí y por tanto, como era algo nuevo, le pongo más atención a las cosas cuando están en constante cambio. Entonces, de alguna u otra forma también me sirvió mucho porque yo podía organizar mejor mis tiempos y me sentía más cómoda en mi casa. Entonces, de alguna u otra forma los síntomas no se acentuaron tanto o disminuyeron un poco, aunque seguían ahí claramente, pero no le di ya más importancia hasta después que yo empecé a tener muchos problemas con la impulsividad, sobre todo en cuestión de tanto en la escuela como en mi vida personal, y estaba afectándome bastante en esos ámbitos. Entonces fue cuando volví como a tener dudas de que todo estuviera funcionando bien, porque a veces sentía que yo no tenía la capacidad de tomar esas decisiones. Era como si alguien más las tomara por mí y yo no podía controlarlo. Y otra vez regresé con el TDAH cuando vi que eso pasaba un poco con la impulsividad. Entonces fue un poco como un autodiagnóstico en un principio, pero claramente busqué a un profesional, le dije cómo me sentía, lo que había observado, eh, y fue ahí cuando empezamos a hacer como mi historial, hicimos las pruebas y tuve un periodo de observación y me dieron bueno, antes de tener el periodo de observación me dieron un muy posible diagnóstico por TDAH y después de la observación pues fue realmente positivo. Y bien, ¿qué síntomas observé yo o cómo fue que me di cuenta que era TDAH además de la impulsividad? Bien, pues quiero hablar también un poquito de los síntomas que se presentan más comúnmente en la infancia, que es el fantasear mucho. Eh, Desde mi perspectiva, yo siempre he sido una persona muy soñadora y lo atribuyo un poco más a mi personalidad, pero de igual forma, pues es algo que va en conjunto con el TDAH, así que en mi caso fue algo positivo. Olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia. Si les dijera la cantidad de cosas que perdí, no me creerían, pero mi mamá era la persona que terminaba poniéndole nombre a mis cosas como en 5 lugares diferentes porque siempre lo perdía y teníamos que ir a buscarlo a alguna bodega, por ejemplo en la escuela, o a algún lugar de cosas perdidas en donde lo haya perdido. Y, por ejemplo, o sea, me refiero a suéteres, toppers, estuches, chamarras, bolsas, juguetes, un sinfín de cosas que llegué a perder. Y hablando un poco más grande, en la prepa todos los semestres perdía mi carpeta, lo cual me hacía enojar muchísimo, o sea, pero al final siempre la recuperaba, pero bueno, tenía que esperar días o la angustia de que qué tal si no la encuentro esta vez y así, pero para que se den una idea de qué olvidadiza puedo llegar a ser o qué descuidada y despistada en mis cosas puedo llegar a ser. Ok, otro síntoma es el retorcerse o moverse nerviosamente. Y esto fue algo que de hecho observaban los papás de mis amigas y me acuerdo que alguna vez sí se lo dijo
una mamá de una amiga a mi mamá que le dijo como de, oye, es que se mueve demasiado. O sea, por ejemplo, si yo estaba sentada como en una silla, pues estando chiquita no alcanzaba el suelo. Entonces movía y movía y movía los pies o me sentaba de lado, buscaba diferentes posiciones. No podía estar como quieta y eso es parte de la hiperactividad. Y mi mamá era como de, sí, así es. Y yo ahora es como, no mamá, eso se llama TDAH. Otro síntoma es el hablar mucho y yo siento que no es tanto mi caso porque me considero una persona muy introvertida, pero también como en parte con mucha ansiedad o muy nerviosa en ese aspecto cuando se trata de socializar. Pero si ya conozco a esa persona o ya le tengo más confianza, o puedo hablar y hablar y hablar y hablar hasta decir cosas que luego es como, no debí de haber dicho eso o no tengo idea por qué dije eso. Y eso es también como un rasgo del TDAH. A veces hablamos y decimos cosas como sin antes procesar lo que íbamos a decir. Entonces, de alguna forma, ese es otro síntoma muy claro. Tener problemas para respetar turnos. No estoy segura porque no me he fijado muy bien en cuando yo tengo que esperar algo, pero sobre todo cuando tengo que esperar a alguien más. Por ejemplo, no sé, si vamos al banco y tengo que esperar a mi mamá, eso me cuesta muchísimo. O sea, me pongo a hacer como 1000 cosas porque si no me aburro. O si estoy esperando, no sé, como mi mamá está formada en algún lado para comprar algo o algo así, pues yo trato de irme a otros lugares. Por ejemplo, si estamos en un centro comercial, a ver otras tiendas o a caminar por ahí porque me desespera estar en un solo lugar. No puedo, es algo que no puedo hacer, de verdad, me cuesta mucho trabajo. Entonces, como que necesito estar constantemente haciendo algo porque si no me aburro y me desespero y me pongo como muy como, no sé, como, es una sensación rara, pero es como que se acumula cierta hiperactividad en mi cuerpo y es peor si la sigo acumulando a que si me muevo o busco como sacar esa energía por otros lados. Ahora bien, quiero hablar un poco más de los síntomas de TDAH en adultos y esta información la estoy sacando de la página de Healthline y el artículo está revisado por la psicóloga Marnie A. White. Y empezamos con la falta de concentración, ¿ok? Este síntoma claramente es como el que más... Este síntoma es como de los más comunes o principales en el TDAH junto con la hiperactividad. Y no es solamente como, ok, no puedo poner atención a las cosas. Es más que nada que, por ejemplo, pierdes la atención. O sea, a mí me pasa mucho que también tengo problemas de disociación. Entonces, si una persona, sobre todo si alguien me está hablando y es por mucho tiempo, simplemente me pierdo. O sea, sí empiezo a pensar en otras cosas y cuando regreso a la conversación ya no tengo ni idea de lo que me dijeron. Entonces, claramente tengo una pérdida de la atención fácilmente y por tanto una dificultad para escuchar a otras personas en una conversación. Omito detalles si la conversación es muy larga y también existe el no completar las tareas o proyectos. Quiero hablar más profundo un poco de porque la primera vez que yo buscaba este diagnóstico con la primera fue una atención en línea y me mandaron por un tubo, literalmente porque me dijeron que si podía completar una tarea no tenía TDAH. Y esto es un tabú horrible porque no es cierto. O sea, ok, sí hay personas que de verdad no pueden completar las tareas o proyectos, pero no es que no las puedas completar. O sea, si no te interesa, no las puedes completar. O sea, es terrible, no hay forma. Pero también, o sea, depende mucho de tus rasgos de personalidad. Yo soy una persona muy dedicada y responsable, sobre todo cuando hablamos de la escuela. Entonces, claramente completo las tareas y los proyectos porque si no me afecta, ¿ok? Pero no es que no me cueste trabajo, porque a lo mejor una tarea que a una de mis amigas le cuesta media hora de su tiempo, a mí me cuesta 3 horas porque no pude sentarme a hacerla directamente. Me paré, lo descontinué, me equivoqué. O sea, me cuesta mucho más trabajo de lo que a una persona que no tiene TDAH le cuesta.
Y al mismo tiempo viene lo que es la hiperconcentración, que una persona que tiene este rasgo de hiperconcentración es que puede concentrarse tanto en algo que puede dejar de darse cuenta en cualquier otra cosa que sucede a su alrededor. Y esto es algo que me pasa mucho, sobre todo a veces me pasa con la escuela, o sea, tengo como esos extremos de primero no puedo sentarme a hacer la tarea y luego estoy hiperconcentrada y no me muevo, no se me olvida que soy humana y que tengo que ir al baño, tengo que tomar agua y tengo que comer e incluso descansar. O sea, pueden pasar como 4 horas y no me di cuenta porque estaba muy concentrada haciendo esa cosa. Desorganización. Esto es algo que de verdad me afecta mucho en mi vida diaria, sobre todo porque no controlo esa parte. Tengo una facilidad para desordenar las cosas o simplemente no saber cómo organizarme y me frustro muy rápido cuando esto sucede. Si hay muchas cosas que hacer, normalmente siempre le pido ayuda como a alguien más, ya sea como a mis amigos o a mi mamá, como de, oye, ¿cómo puedo hacer esto de la mejor forma? O ¿con qué crees que debería de empezar? Porque a mí me cuesta mucho trabajo el organizar eso, e incluso, por ejemplo, en organizar mis cosas, ya sea como mi mochila, mi cuarto, tengo una súper facilidad para desordenar mi cuarto en 3 segundos y después no sé cómo regresarlo a como estaba. Y esto se ve también porque suelo perder mucho las cosas dentro de mi cuarto. No recuerdo dónde las guardé o se me olvida qué estaba buscando y porque me distraigo con otra cosa que encontré, etcétera, etcétera. E incluso a veces tengo muchos problemas en priorizar las tareas. O sea, luego suelo empezar como con tareas que me llevan, no sé, 6 horas y que ni siquiera era para el día siguiente. Y tengo 4 tareas relativamente medianas o cortas que sí eran para el día siguiente. Y eso a veces me causa muchos conflictos escolarmente porque termino como desvelándome o haciendo tareas rápidamente y entregándolas en el último momento porque me organicé mal. Y de aquí viene la dificultad con la organización y el manejo del tiempo, que se define un poquito en llegar tarde a eventos o aplazar las tareas y en pocas partes un poco de procrastinación, pero yo quiero enfocarme un poquito en llegar tarde, ¿ok? Tengo un gran problema para medir el tiempo. A veces o me levanto muy temprano y llego mucho antes, o me levanto tarde, o no simplemente me levanto tarde, pierdo el tiempo, la noción de cuánto implican 10 minutos y termino simplemente no estando a tiempo y llegar tarde. Es algo en lo que aún sigo trabajando porque no me gusta llegar tarde, la verdad. Pero igual, por ejemplo, a veces lo que voy haciendo es que, ok, llegué como 15 minutos tarde, entonces voy a tratar de poner mi alarma 15 minutos antes. Pero hay días que esos 15 minutos se convierten en media hora y entonces me sobra media hora. Entonces realmente no estoy segura cómo manejarlo en esa parte. Pero sé que poco a poco voy a lograr como llegar a un promedio. O al menos eso espero. Otro síntoma de la adultez es el olvido. Y realmente puede ser muy molesto. Y sobre todo para otras personas, porque lo pueden tomar como una falta de respeto, por decirlo así, o una falta de interés más bien. Y realmente no es así. Por ejemplo, yo siento que va un poco más. A mí me cuesta mucho trabajo las fechas. Se me suelen como olvidar o no estoy tan constantemente bien de los cumpleaños. Realmente creo que de todas las personas solo me sé como 3 cumpleaños de memoria. Y los demás trato de anotarlos en una agenda o en mi calendario. El problema es que luego no checo la agenda o luego por alguna extraña razón el calendario no me muestra qué hay del calendario, entonces olvido algún cumpleaños. Y lo que trato de hacer, por ejemplo, si olvido una fecha así tan importante, después pues
me pongo en contacto con la persona, le digo que lo lamento y la felicito. Y normalmente ha habido personas que es como, no te preocupes, muchas gracias. Y ha habido otras que simplemente lo leen y me dejan en visto y no me vuelven a hablar, o no tanto que no me vuelven a hablar, pero sí, no se lo toman tan bien. Y pues es algo que se sale un poco de mis manos porque dentro de lo que yo puedo hacer, estoy haciendo lo que más puedo hacer. Así que si eres una persona con TDAH y esto te está pasando, la verdad te recomiendo que lo hables abiertamente. O sea, es como de, oye, perdón, no, a veces me pasa esto y pues lo siento mucho, ¿no? Y yo siento que si realmente son personas que valen la pena o que realmente te aprecian, lo van a entender. Entonces, no te vuelvas tan duro contigo mismo en ciertas cosas como estas. Y otro síntoma que, como dije, ya lo había mencionado al principio porque fue lo que a mí me llevó a buscar un diagnóstico, es la impulsividad, ¿ok? Y la impulsividad en alguien con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede manifestarse de diferentes maneras, tales como interrumpir a los demás durante las conversaciones, ser inadecuado socialmente, estar acelerado durante las tareas y actuar sin mucha consideración por las consecuencias. En mi caso es un poco más interrumpir a los demás durante las conversaciones y actuar sin mucha consideración por las consecuencias. Esta última me ha afectado mucho. Al final, normalmente las cosas tienen solución. Tampoco es como que, Dios mío, arruiné toda mi vida. Pero sí es algo con lo que batallé bastante y sobre todo yo empecé a controlar mi TDAH con terapia cognitiva. Entonces empecé a aprender como pequeñas skills de cómo manejarlo y una de ellas era, creo que la regla de los 10 segundos, algo así se llama, y es antes de hacer una cosa, pensarlo por 10 segundos de, ok, ¿cuál es el beneficio de hacer esto? Y analizarlo un poquito más a fondo, y creo que me ha ayudado un poquito, aunque a veces todavía, por ejemplo, yo sufro mucho con la impulsividad en la escuela en cambios de carrera, ¿ok? Es como de, ¿y si me cambio de carrera? ¿Y si me salgo de la carrera? Etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo con lo que sufro, sobre todo, no diario, pero sí bastante. Y lo he controlado un poco en el aspecto de esta regla donde empiezo de, ok, me gusta mi carrera, no tengo que cambiarme de carrera porque es algo que sí me gusta y quiero ejercer en un futuro. Entonces, como que recordarme esa parte me ayuda un poco a tranquilizarme durante estas loqueras de decisiones que me ocurren, porque esta impulsividad para mí son una bomba de pensamientos que no me dejan en paz hasta que empiezo a realizar la acción o les hago como caso. Entonces es algo difícil, pero también otra técnica que me ha ayudado mucho es como escribirlo. Es como de, ok, quiero hacer esto, pero ¿por qué quiero hacer esto? Y empiezo como a tratar de sacarlo todo en papel y me deja un poco más tranquila. Es un pequeño tip por si también te pasa, si eres una persona con TDAH, claramente, o tienes simplemente algún trastorno que te causa mucha impulsividad. Espero que ese tip te pueda ayudar un poquito. Los problemas emocionales, y aquí quiero leer un poco acerca del artículo que dice, la vida con trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede parecer un desafío, como si tus emociones estuvieran constantemente fluyendo. Esto también es un poco de característica de TDAH, porque cuando una persona sufre TDAH normalmente tiene bastantes cambios emocionales. No estoy al 100% segura, pero estoy parcialmente segura de que lo leí en algún artículo. Y bueno, también continuando dice, puedes aburrirte fácilmente y tender a buscar emociones en caprichos. Las frustraciones pequeñas pueden parecer intolerables, o acarrear depresión y cambios en el estado de ánimo. Los problemas emocionales sin tratamiento pueden complicar las relaciones personales y profesionales. Ok, esto se relaciona un poquito con lo que dije anteriormente de que las frustraciones pequeñas pueden parecer intolerables, y es un poco acerca de la impulsividad, de lo que yo decía, de esta sensación de tengo que hacerlo.
E incluso, bueno, las personas con TDAH son más propensas a sufrir de depresión y ansiedad. Entonces, todo esto es un problema porque las emociones, si no las sabes cómo controlar bien, o puedes tender más a sufrir más picos emocionales, y eso vuelve la vida un poco más complicada de lo que ya es. Autoimagen negativa. Los adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad con frecuencia son súper críticos de sí mismos, lo que puede causar una autoimagen negativa. Esto se relaciona un poco con que las personas con TDAH también suelen tener el autoestima algo baja, y eso también fue un signo mío. Toda mi vida, o prácticamente desde que empieza el proceso de la adolescencia, yo noté una autoestima baja. Y no entendía por qué, o sea, lo unía un poquito el de, pues, estoy en la adolescencia, es algo normal, y claramente no lo era, y tenía que ver más por el lado del TDAH, y es algo que todavía me afecta, pero con la terapia lo trabajé y lo he subido más. También puedes presentar falta de motivación, que es algo que me pasa muy a menudo, ya que aunque estés abierto a hacer todo a la vez, que es algo que pasa en el TDAH, es como de, sí, soy un superhéroe y puedo hacer todo, y de repente es como de, Dios mío, ¿por qué empecé tantas cosas? Ya no quiero hacer nada. Esos picos es un poco lo que mencionaba anteriormente, porque puedes sentir como esa adrenalina de puedo hacer todo, y después sentirte desmotivado y ya no querer hacer nada, puesto que también existe esta dificultad de enfocarse durante periodos prolongados de tiempo cuando no está el hiperfoco claramente. Entonces, la falta de motivación a mí me afecta más, sobre todo en la escuela. Entonces es un gran problema porque a veces es simplemente como, no voy a hacer las tareas, no tengo motivación para hacer las tareas y no puedo hacer las tareas. Entonces, yo lo que hago es que ocupo los hiperfocos, lo cual es algo malo porque me descuido a mí un poco. A veces se me olvida comer o se me olvida tomar agua, etcétera. Pero si no ocupo esos hiperfocos, paso a la falta de motivación, y es peor después porque me pongo muy ansiosa o muy nerviosa de cuando se me juntan todas las entregas. Otro síntoma bastante común en la adultez es la inquietud y la ansiedad. Como adulto, puedes sentir como si tu motor interno estuviera apagado, ¿ok? Entonces existe este deseo de mantenerse activo haciendo cosas que pueden causar frustración cuando no puedes hacerlo inmediatamente. Y lo anterior es lo que causa un poco de inquietud, que puede llevar a la frustración y posteriormente a la ansiedad. Como mencioné anteriormente, la ansiedad es un síntoma muy común en las personas adultas que sufren TDAH, ya que la mente tiende a repetir constantemente eventos que causan preocupación. Eso es un poco mi caso. Yo soy una persona, en mis rasgos de personalidad de por sí se plasma una persona nerviosa, ¿ok? Entonces, súmenle un TDAH y eso lo vuelve totalmente peor. Y esto sí es, al igual que con los niños, las señales físicas de inquietud y ansiedad pueden presentarse como movimientos nerviosos, como el moverse con frecuencia, golpear las manos o los pies, cambiar la posición cuando estamos sentados o tener dificultad para estar quieto. Otro síntoma que también se ha observado en los adultos es la fatiga, y aunque esto puede sonar sorprendente, considerando que la inquietud es otro síntoma, el artículo nos explica que la fatiga es una preocupación para muchos adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Existen diversas razones para esto, y lo cual puede ser por hiperactividad, e igual por problemas para dormir que pueden surgir por el TDAH, un esfuerzo constante para concentrarse e incluso efectos secundarios por la medicación. En mi caso, yo no estoy medicada. Sí fue una opción, pero después de hablar con mi psicóloga y con mi familia decidí no irme por el camino de la medicación, porque la medicación tiene bastantes
contradicciones, por decirlo así, o ciertas consecuencias que puede tener en el cuerpo, pues no es una medicación a la ligera. Dentro de los que se incluye en ocasiones el aumento de peso, y yo soy una persona que tiene antecedentes con problemas alimenticios y dificultad con la imagen corporal, entonces es algo que no me convenía, ya que era arreglar una cosa y desarreglar la otra. Entonces preferí tratarlo primero con terapia y experimentar con ello que irme directo a la medicación. Otro síntoma bastante común son los problemas de relaciones. Y es sin igual, ya sean profesionales, románticas o platónicas. Y los rasgos que suelen tener los adultos con TDAH pueden realmente ser muy difíciles de manejar porque incluyen hablar antes de que los demás terminen en una conversación, la distracción y el aburrirse con facilidad. Y si hablamos de una relación, esto puede confundirse con ser una persona insensible, irresponsable o descuidada. He experimentado algunas relaciones y la verdad sí es algo complicado, sobre todo porque a veces pueden haber descuidos o falta de atención y no es algo que se haga a propósito. Y si la persona con la que está saliendo no entiende esa parte, puede causar muchos conflictos. Otro problema, la verdad, bastante grande que puede causar el TDAH es el abuso de sustancias. En esta investigación que se realizó en el estudio de la página que estoy leyendo, no hubo una relación clara, pero hay una teoría de que las personas con TDAH abusan de sustancias porque es una forma de automedicarse. De alguna forma existe como esta esperanza de que se pueda mejorar la concentración, mejorar el sueño o aliviar la ansiedad. Y voy a hablar desde el punto de vista de una persona con TDAH que no está medicada y que sí ha tomado sustancias, hablando específicamente de alcohol y tabaco. Mi experiencia con el alcohol va un poco hacia aliviar la ansiedad. Cuando lo he tomado en reuniones o fiestas, no tengo un problema con el alcohol, ¿ok? O sea, no quiero que lo tomen de esa forma. Yo no tomo a menos de que haya reuniones sociales, pero las veces que la he hecho, sí puedo decir que me ha ayudado a aliviar como mi ansiedad social. Y de alguna forma, por ejemplo, también el tabaco me ha ayudado un poco en ese aspecto. Solo lo he probado una vez y sí me hizo sentir más relajada. Pero tampoco es una sensación duradera e igual dentro de mi punto de vista igual tiene como estos efectos que no son tan cool, porque al principio sí, me hace sentir más relajada, pero después hay como este pico no se mantiene, es como un pico de hacia abajo, de hay relajación, y luego cuando regreso o empiezo a pasar el efecto, tengo mucho más ansiedad que normalmente, entonces no es algo que me conviene o prefiero no hacerlo porque no me hace sentir bien. O sea, me dura 1 hora y después tengo pequeños ataques de ansiedad que me hace sentir mucho peor. Entonces, la verdad, yo prefiero evitarlo. Más por estos antecedentes de TDAH y que sé que hay una tendencia que puedo llegar a abusar de ellos más fácil que otras personas. Ahora bien, hablando de rasgos comunes que se observan en adultos con TDAH, existe el cambiar de empleo con frecuencia, tener pocos logros profesionales o personales y patrones repetidos en problemas de relaciones que incluyen el divorcio. Esto lo reflejo más en la parte de cambiar de empleo con frecuencia. Yo lo relaciono un poco con lo de mi carrera, de que tengo esta tendencia a querer cambiarme de carrera. Y siento que es un poco por la impulsividad, el aburrimiento y también esta inestabilidad, que es difícil de controlar, y sobre todo pienso que es difícil cuando uno es adulto y no se le diagnosticó el TDAH,
Yo tuve la certeza y la suerte de que se me diagnosticó antes de empezar de lleno en la vida adulta completamente, pero pienso en una persona de 40 años que no se le ha diagnosticado un TDAH y realmente existen bastantes retos y es complicado, sobre todo cuando no se sabe de su existencia. Ahora bien, ¿cómo controlo mi vida con un TDAH después de ser diagnosticada y de vivir cerca de 19 años sin un diagnóstico? Pues es complicado, pero a mí me gusta pensar en el TDAH como parte de mi personalidad, como estos pequeños rasgos que me hacen ser yo y no como ese monstruo que invade mi cerebro y no me deja funcionar normalmente, ¿ok? Yo prefiero verlo como esta parte de mí y he desarrollado estas pequeñas estrategias que me ayudan a hacer mi vida más fácil sin medicación, como por ejemplo, ahora utilizo mi teléfono para poner recordatorios de todo. O sea, si mañana tengo un examen importante y tengo que llevar un lápiz 2, por ejemplo, pongo el recordatorio media hora antes de la hora que sé que voy a salir de mi casa para que aparezca en mi teléfono y trato de dejarlo desde la noche anterior, pero eso me ayuda como a recordar y a verificar que sí lo lleve, por ejemplo. De igual forma, si por ejemplo tengo que realizar ciertos pagos, trato de que los pagos ya estén como acomodados o que se hagan automáticamente cada mes a mi tarjeta para que así no haya ese pretexto de se me olvidó pagarlo, sino que simplemente se cargue a mi tarjeta y ya esté. En cuestión de la escuela, voy a hacer un episodio más adelante, más profundo acerca de mi relación con la escuela, pero ha sido algo complicada. Pero lo que yo capté que funcionaba más para mí era un sistema híbrido. Esto quiere decir que se mezcla la educación en línea y la educación presencial. Yo voy a la escuela 4 días a la semana. Por ejemplo, los lunes voy 2 horas. Los martes sí voy más horas. Voy desde las 8 a las 2:30. Los miércoles no voy. Los jueves solo voy 1 hora. Y los viernes voy de 10 a 2:30. Y realmente los martes son un día que me cuesta mucho trabajo. Termino totalmente fatigada y agobiada cuando llego a casa. Entonces, cuando tuve un día largo y pesado, lo que suelo hacer es distraerme totalmente, olvidarme de que fui a la escuela, por decirlo así, o de que tengo tarea y me pongo a hacer algo que me guste, como por ejemplo solo tirarme a ver una serie o escuchar música o leer o dormirme si estoy demasiado cansada. Pero bueno, este sistema híbrido, realmente mi problema solo es un día. Y me ha servido bastante porque la carga se divide en carga también en casa o en una plataforma de hacer ciertas tareas y pues me ayuda mucho porque a mí lo que me pasa es que pierdo la atención muy rápido y me cuesta mucho trabajo estar sentada en un salón de clases poniendo atención. Entonces, el que pueda aprender ciertas cosas a mi ritmo me funciona, pero tampoco me funciona un sistema 100% en línea porque todo depende de mí y puedo dejar las cosas al último y simplemente entregar las tareas al aventón o no leer los contenidos que me mandan. Entonces realmente el sistema en línea completamente no funciona para mí. Me funciona más ir ciertas horas a la escuela para recibir ciertas clases y cierta información y de alguna forma aprendo más así. Ahora bien, a un cerebro que tiene TDAH, la sustancia que le hace falta o que más bien el cerebro tiene dificultad de producir es la dopamina. Y lo que yo hago es que, no tomo una medicación, pero trato de producir más dopamina de una forma un poco, pues, digámoslo, natural, que para mí es con música, el placer que uno experimenta cuando escucha música, sobre todo música que nos guste claramente, provoca que nuestro cerebro potencie la secreción de dopamina
Entonces, si me estoy sintiendo ya muy bajoneada o fatigada o como que siento que me estoy entrando como en un episodio de no quiero hacer nada y algo me estoy yendo más hacia emociones negativas, sobre todo de tristeza, lo que hago es poner alguna canción que me guste y al principio es como de solo la escucho y después la empiezo a cantar y me doy como unas pequeñas sesiones de mínimo 15 minutos donde esté literalmente cantando las canciones y esto me da un boost de energía, ¿ok? Y bueno, a mí particularmente me ayuda bastante para hacer como es como mi break y continuar con mis actividades diarias. Y bueno, esas son algunas pequeñas cosas que yo hago siendo una persona con TDAH no medicada y que en este momento tampoco estoy tomando terapia, estoy en un break de terapia eh, porque sentía que ese tipo de terapia no me estaba ayudando tanto. O sea, ok, sí, me estaban dando consejos de qué hacer, pero olvidaba los consejos, ¿ok? O olvidaba que tenía que hacerlo cuando me pasaba esa situación. Entonces no me estaba funcionando muy bien y solo me frustraba y me agobiaba más, así que decidí darme un break y estoy en busca de otras alternativas. Entonces me he guiado un poco con lo mencionado anteriormente y hasta el momento me ha funcionado un poco. No es lo más óptimo, ¿ok? También hay que recordar que no todas las personas pueden estar en terapia o no todas las personas pueden tomar una medicación por X o Y factores. Entonces, si estás en ese caso, espero que estos pequeños tips te ayuden. E incluso no necesariamente tengas TDAH, pero conozcas a alguien que tiene TDAH. Espero este episodio también te ayude a informarte un poco más y entender un poco más a esta persona, ya sea un ser querido o tu pareja. Y sí, esto fue todo. Espero te haya gustado. Recuerda que puedes escuchar el podcast tanto en Spotify como en YouTube. Lo encuentras como Kaiko Podcast en ambas plataformas. Y también si quieres estar un poco más atento acerca de los anuncios y de lo que ocurre en el podcast, puedes seguirme en Twitter. Encuentras la cuenta como @KaikoPodcast. Eso ha sido prácticamente todo. Nos vemos en el siguiente episodio.